La empleada de limpieza negra fue despedida frente a todos. Pero la hija del millonario hizo algo increíble. «Tú robaste el collar de mi esposa». La voz de Ricardo Mendoza cortó el aire del elegante salón como una navaja, haciendo que las conversaciones se detuvieran en seco. Los invitados de la gala benéfica giraron sus cabezas, sus copas de champán a medio camino hacia sus labios, mientras el empresario de 50 años señalaba con dedo acusador a la mujer que había servido a su familia durante 5 años. Isabela Santos sintió como si le hubieran clavado una daga en el pecho. Su corazón se aceleró tanto que pensó que se le saldría del uniforme verde que llevaba con tanto orgullo. Las manos le temblaron ligeramente mientras sostenía la bandeja de plata, pero mantuvo la barbilla en alto, su dignidad intacta a pesar del terror que le corría por las venas. «Señor Mendoza, yo jamás». «¡No me mientas!». Ricardo avanzó hacia ella, su traje gris impecable, contrastando con la furia que deformaba su rostro. «El collar de diamantes de Elena ha desaparecido, y tú fuiste la única que estuvo en mi habitación esta mañana». Los murmullos se extendieron por el salón como ondas en un estanque. Isabela podía sentir las miradas de 200 invitados clavándose en ella como agujas. Reconocía esas expresiones: desprecio, superioridad, el placer sádico de ver a alguien de clase inferior ser humillado públicamente. «¡Papá, no!». La voz aguda de Sofía cortó la tensión como el grito de un pájaro herido. La niña de 8 años apareció corriendo entre los invitados, su vestido amarillo ondeando como pétalos de girasol. Se plantó directamente entre su padre y la mujer, que había sido más madre para ella que cualquier otra persona en sus cortos 8 años de vida. «¡Isabela no es una ladrona!», gritó Sofía, sus mejillas sonrojadas por la indignación. «Ella me lee cuentos y me enseña matemáticas y me abraza cuando tengo pesadillas». «Sofía, vete a tu cuarto inmediatamente», ordenó Ricardo, pero su voz vaciló al ver la determinación férrea en los ojos de su hija. «¡No!». Sofía extendió sus pequeños brazos como escudo protector. «Si echas a Isabela, yo también me voy». Isabela sintió que el alma se le partía en dos. Esa niña valiente, esa pequeña guerrera que había llenado el vacío de su corazón después de perder a sus propios padres, estaba arriesgando todo por defenderla. «Señor Mendoza». Isabela encontró su voz, aunque le temblaba. «Yo nunca tomaría algo que no me pertenece. He cuidado de su casa y de Sofía como si fueran míos». «¿Como si fueran tuyos?». Ricardo se acercó más, su aliento oliendo a whisky caro. «Ahí está el problema. Te has olvidado de tu lugar, Isabela. Eres la empleada, no parte de esta familia». Cada palabra fue como una bofetada. Isabela había cometido el pecado imperdonable: amar demasiado, cuidar demasiado, soñar con pertenecer a un mundo que nunca la aceptaría. «Está bien», murmuró, y aunque su voz se quebró, mantuvo la dignidad. «Si eso es lo que piensa de mí después de 5 años, entonces me iré». Se quitó el delantal lentamente, como si fuera una armadura que ya no necesitara. Lo dobló con cuidado y lo colocó sobre la mesa de mármol más cercana. «¡No!». Sofía se abalanzó hacia Isabela, aferrándose a su falda. «No te vayas. Por favor, no me dejes». Isabela se arrodilló y tomó el rostro de la niña entre sus manos. Las lágrimas que había contenido finalmente se desbordaron. «Escúchame, mi niña hermosa», susurró. «Pase lo que pase, siempre te voy a amar, siempre. ¿Me oyes? Esto es suficiente». Una voz masculina cortó el momento. Todos giraron para ver a un hombre alto de cabello oscuro que acababa de entrar al salón. Llevaba un traje azul marino elegante pero no ostentoso, y sus ojos castaños brillaban con una mezcla de disgusto e incredulidad. «Daniel», Ricardo frunció el ceño. «Llegaste en mal momento». Daniel Mendoza, arquitecto de 37 años y hermano menor de Ricardo,
Había estado en Barcelona trabajando en un proyecto de vivienda social. Acababa de regresar para encontrarse con esta escena que lo llenaba de vergüenza. «No, Ricardo», Daniel avanzó hacia su hermano. «Creo que llegué exactamente en el momento correcto». Sus ojos se encontraron con los de Isabela, y algo pasó entre ellos. Él vio dignidad donde otros veían culpabilidad, fuerza donde otros veían sumisión, belleza donde otros solo veían servicio. Isabela se incorporó lentamente, con Sofía aún aferrada a ella, y por primera vez en años no bajó la mirada ante un Mendoza. El silencio se extendió como melaza espesa, cargado de tensión y posibilidades no dichas. «Esta conversación no ha terminado», murmuró Ricardo, pero algo en la mirada de su hermano lo hizo retroceder un paso. Isabela caminó hacia la salida con la cabeza en alto, llevando consigo solo su dignidad y el sonido desgarrador de los sollozos de Sofía. No vio a Daniel deslizar discretamente una tarjeta de visita en la mesa donde había dejado su delantal. La primera batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. 3 días habían pasado desde la humillación, y Isabela Santos caminaba por las calles empedradas del centro histórico de Madrid con los últimos 500 euros que le quedaban en el bolsillo. Su pequeño apartamento en Lavapiés la esperaba con facturas sin pagar acumulándose sobre la mesa de la cocina como hojas de otoño. 5 años trabajando para esa familia, pensó mientras se detenía frente a una cafetería. 5 años cuidando a Sofía como si fuera mi propia hija, y así es como termina todo. El recuerdo de los ojos llorosos de la niña la atravesó como una puñalada. Había intentado llamar 2 veces para saber cómo estaba, pero la nueva ama de llaves, una mujer mayor llamada Carmen, le había colgado el teléfono sin dejarla hablar. Isabela empujó la puerta de cristal de la cafetería, necesitaba el calor y un cortado que no podía permitirse. El aroma a café tostado y bollería recién horneada la envolvió como un abrazo. «¿Isabela Santos?», se giró sobresaltada. Daniel Mendoza estaba sentado en una mesa del rincón, con una taza humeante entre las manos y una expresión que no podía descifrar. «Señor Mendoza». Isabela sintió que se le encendían las mejillas. «Yo no sabía que estaba aquí. Por favor, siéntate». Daniel se levantó y apartó una silla. «Tenemos que hablar». Isabela vaciló. ¿Era esto una trampa? ¿Una forma de humillarla más después de lo que había pasado en la gala? «No va a morderme, ¿verdad?». Daniel esbozó una sonrisa tímida. «Solo quiero una conversación». Contra su mejor juicio, Isabela se sentó. Daniel pidió otro cortado para ella sin preguntarle, como si supiera exactamente lo que necesitaba. «Quiero disculparme por el comportamiento de mi hermano», comenzó Daniel, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. «Lo que hizo fue inexcusable. No necesita disculparse por él». Isabela mantuvo la voz firme. «Cada persona es responsable de sus propias acciones». «Tienes razón». Daniel la estudió con curiosidad. «Sofía no ha parado de llorar desde que te fuiste. Dice que no va a comer hasta que regreses». El corazón de Isabela se contrajo dolorosamente. «¿Cómo está?» «Terrible», Daniel suspiró. «Carmen es eficiente, pero no tiene no sé cómo llamarlo, tu calidez, supongo». Isabela bajó la mirada hacia su café, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Escucha». Daniel se inclinó hacia adelante. «Sé que esto va a sonar extraño, pero ¿qué estudiaste antes de trabajar en casa de mi hermano?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Pedagogía», respondió automáticamente. Luego se maldijo por haber revelado esa información. «¿En serio?». Los ojos de Daniel se iluminaron. «¿Dónde trabajabas como profesora?». Isabela dudó. Había aprendido a no hablar de su pasado con los Mendoza. Para Ricardo, ella solo era la empleada, sin historia ni aspiraciones. «En el colegio público Rosalía de Castro»,
murmuró finalmente. Enseñaba a niños de primaria hasta que recortaron el presupuesto educativo hace 5 años. ¿Y por eso empezaste a trabajar como empleada doméstica? Isabela sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza. Mis padres enfermaron al mismo tiempo. Cáncer los dos. Las palabras salieron como susurros. Los tratamientos, los medicamentos, las deudas se acumularon muy rápido. Necesitaba dinero inmediato, no podía esperar a encontrar otro puesto en educación. Daniel asintió lentamente, y en sus ojos Isabela no vio lástima, sino comprensión. El trabajo en casa de Ricardo pagaba bien, continuó ella. Era temporal al principio, pero Sofía era tan pequeña cuando llegué, solo 3 años, y su madre había muerto hacía poco. Te quedaste por ella. Me quedé por ella. Isabela confirmó, sintiendo un nudo en la garganta. Se convirtió en la hija que nunca tuve. Daniel guardó silencio durante unos momentos, procesando la información. Trabajo en diseño arquitectónico con enfoque social, dijo finalmente. Viviendas para familias trabajadoras, centros comunitarios, colegios, ese tipo de proyectos. Isabela frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar. Estoy empezando un proyecto nuevo, continuó Daniel. Un centro educativo para niños de familias de inmigrantes en Carabanchel. Necesito a alguien que entienda tanto de educación como de las necesidades reales de las comunidades vulnerables. Señor Mendoza. Daniel, por favor. Daniel. Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Me está ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de volver a hacer lo que realmente sabes hacer. Daniel sacó una carpeta de su maletín. Consultora educativa, sueldo digno, contrato legal, seguridad social. Nada de caridad, Isabela. Esto es trabajo profesional. Isabela miró los documentos con incredulidad. El salario que aparecía era casi el doble de lo que ganaba como empleada doméstica. ¿Por qué?, susurró. Usted no me conoce. Sé que cuidaste de Sofía como si fuera tu propia hija durante 5 años. Daniel se inclinó hacia ella. Sé que has mantenido la dignidad a pesar de todo. Y sé que mi hermano es un imbécil que perdió a la mejor persona que ha trabajado para nuestra familia. Isabela sintió que las lágrimas finalmente se desbordaban. Yo no sé qué decir. Di que sí. Daniel extendió la mano hacia ella. Sofía va a necesitar que alguien luche por los niños como ella. Y yo necesito trabajar con alguien que entienda lo que realmente importa. Cuando Isabela tomó su mano para estrecharla, sintió una chispa eléctrica que no había sentido en años. Los ojos de Daniel se encontraron con los suyos, y por primera vez, desde la humillación en la gala, se sintió vista. Realmente vista. Empiezas el lunes, sonrió Daniel sin soltar su mano. Afuera comenzó a llover, pero Isabela sintió como si el sol acabara de salir después de una larga tormenta. No sabía que Ricardo ya había contratado un detective privado para seguir todos los movimientos de Sofía, y tampoco sabía que Carmen había empezado a robar objetos pequeños de la mansión, planeando culpar a la ladrona que ya había escapado. La segunda batalla estaba a punto de comenzar. 2 meses después, Isabela se encontraba de pie en lo que sería el futuro patio del Centro Educativo Esperanza, observando cómo los obreros colocaban los cimientos. El viento de octubre movía su cabello suelto. Ya no lo llevaba recogido en un moño severo como cuando era empleada doméstica, y sonreía genuinamente por primera vez en años. ¿Qué opinas de agregar un jardín sensorial aquí? Daniel apareció a su lado, señalando un espacio vacío junto a las futuras aulas. Para los niños con necesidades especiales. Isabela sintió esa familiar chispa eléctrica cada vez que él se acercaba. Durante estas 8 semanas trabajando juntos, habían desarrollado una conexión que iba mucho más allá de lo profesional. Es perfecto,
murmuró consciente de cómo la miraba. Los niños necesitan espacios donde puedan tocar, oler, experimentar con todos los sentidos. Como Sofía. Daniel sonrió con tristeza. Siempre le encantó tu jardín de hierbas en la cocina de la mansión. El nombre de la niña atravesó el corazón de Isabela como siempre. Habían pasado más de 2 meses sin verla, y cada día era una agonía. «¿Cómo está?», preguntó, aunque sabía que la respuesta la lastimaría. «Mal», Daniel frunció el ceño. «Muy mal, Isabela. Ha perdido peso, casi no habla, y Carmen dice que tiene pesadillas constantes». Isabela cerró los ojos, sintiendo la culpabilidad familiar retorcerse en su estómago. Tal vez podría visitarla, solo una vez. «Mi hermano lo ha prohibido expresamente». Daniel apretó los puños. «Ha contratado un detective privado para asegurar que no te acerques a Sofía». «¿Un detective?». Isabela lo miró con incredulidad. «¿En serio piensa que soy una amenaza para ella?». «Piensa que eres una amenaza para él». Daniel se giró para mirarla de frente. «Y tiene razón». La intensidad en su voz hizo que Isabela sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento otoñal. «Daniel, Isabela, tengo que decirte algo». Él se acercó más, tanto que ella podía oler su colonia sutil, mezclada con el aroma a cemento y madera. «Estos 2 meses trabajando contigo han sido los mejores de mi vida». El corazón de Isabela comenzó a latir como tambores de guerra. «No deberías decir eso». «¿Por qué no?». Daniel levantó la mano y suavemente apartó un mechón de cabello de su rostro. «¿Porque trabajé para mi hermano? ¿Porque vengo de una familia con dinero? ¿Porque soy una mujer de 30 años que estuvo limpiando baños hace 3 meses?» Isabela intentó alejarse, pero él la detuvo suavemente. «Eres una mujer brillante, compasiva y fuerte, que sacrificó sus sueños para cuidar a sus padres enfermos, y luego se quedó para amar a una niña que no tenía a nadie más». Daniel la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Eres la mujer más extraordinaria que he conocido». Antes de que Isabela pudiera protestar, Daniel se inclinó y la besó. Fue suave al principio, tentativo, pero cuando ella no se apartó, se profundizó hasta convertirse en algo desesperado y urgente. Isabela sintió como si hubiera estado ahogándose durante años y finalmente hubiera encontrado aire. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Esto es una locura», susurró Isabela. «La locura más hermosa de mi vida». Daniel apoyó su frente contra la de ella. «Te amo, Isabela. Y no me importa lo que piense mi hermano o el resto del mundo». La confrontación llegó esa misma noche en la mansión Mendoza. Isabela no estaba allí para presenciarla, pero las consecuencias la alcanzarían muy pronto. «¿Es verdad lo que me ha dicho Carmen?». Ricardo enfrentó a Daniel en su estudio con una copa de brandy temblando en su mano. «Estás teniendo una aventura con esa ladrona». «Isabela no es una ladrona». Daniel mantuvo la voz calmada, pero sus manos estaban cerradas en puños. «Y no es una aventura, la amo». Ricardo se quedó pálido. «¿Estás loco? Esa mujer robó el collar de Elena». «Tú no tienes pruebas de eso». Daniel se acercó a su escritorio. «Solo sospechas basadas en prejuicios». «Es una empleada doméstica, Daniel», Ricardo gritó. «Una mujer de clase baja que se aprovechó de la bondad de nuestra familia. Es una pedagoga con un título universitario que se sacrificó por amor a sus padres y luego por amor a tu hija». Daniel golpeó el escritorio. «Una hija que está muriendo de tristeza porque echaste a la única figura materna que ha conocido». En ese momento, Carmen apareció en la puerta con una bandeja de té, pero sus ojos brillaban con satisfacción maliciosa. «Perdonen la interrupción, señores», murmuró. «Solo venía a limpiar». Ricardo la miró como si acabara de recordar algo. «Carmen, dile a mi hermano lo que me contaste sobre Isabela y los objetos que han estado desapareciendo».
Carmen bajó la mirada con falsa timidez. Bueno, desde que se fue la señorita Isabela, he notado que faltan algunas cosas pequeñas, un candelabro de plata, unos aretes de la señora Elena que estaban en su joyero. ¿Ves? Ricardo señaló triunfalmente a Daniel. Seguramente los robó antes de irse. Daniel miró a Carmen con desconfianza. Había algo en la mujer que no le gustaba, una sonrisa demasiado dulce que no llegaba a los ojos. Carmen, dijo lentamente, ¿cuándo notaste que faltaban esas cosas? Esta semana, señor Daniel, respondió rápidamente. Estaba reorganizando las cosas de la señora Elena cuando me di cuenta. Qué conveniente, murmuró Daniel. Basta ya. Ricardo se levantó bruscamente. Daniel, tienes que elegir. O terminas esta ridícula obsesión con la empleada, o te corto de la herencia familiar y de todos los contratos de construcción que manejo. Daniel sintió como si le hubieran dado una bofetada. Los contratos de su hermano representaban el 60% de sus ingresos. Sin ellos, no podría mantener su estudio de arquitectura ni terminar el centro educativo. No puedes hacer eso. Puedo y lo haré. Ricardo se sirvió otro brandy. Tienes una semana para decidir, Daniel, la familia o esa mujer. Daniel salió del estudio sin decir una palabra, pero Carmen se quedó atrás, fingiendo limpiar mientras sonreía para sí misma. En su cuarto, escondidos en el fondo de su armario, estaban el candelabro de plata y los aretes de Elena, que ella misma había robado. La trampa se estaba cerrando perfectamente. Daniel no había dormido en 3 días. Los documentos legales estaban esparcidos sobre su escritorio como hojas de batalla. Contratos con Constructora Jiménez, solicitudes de préstamos bancarios, proyecciones financieras que lo mantendrían despierto durante meses. ¿Estás seguro de esto? Isabela observaba desde la puerta de su oficina, con 2 tazas de café humeantes en las manos. Ricardo no está bromeando. Puede destruir tu carrera en Madrid. Que lo intente. Daniel aceptó el café gratefully, notando cómo los dedos de Isabela rozaron los suyos. Tengo suficientes contactos internacionales, Barcelona, Sevilla, incluso algunos proyectos en México. Isabela se sentó frente a él, estudiando su rostro cansado pero determinado. No tienes que hacer esto por mí. No lo hago solo por ti. Daniel se inclinó hacia adelante. Lo hago por nosotros, por Sofía. Por todos los niños como ella, que necesitan adultos que luchen por lo que es correcto. El teléfono sonó bruscamente, interrumpiendo el momento. Daniel contestó con voz profesional. Estudio Mendoza. ¡Señor Daniel! La voz histérica de Carmen atravesó el altavoz. Tiene que venir inmediatamente. Sofía está gravísima. Isabela se levantó de un salto, derramando café sobre los papeles. ¿Qué ha pasado? Daniel activó el altavoz. Fiebre muy alta, convulsiones. El médico dice que puede ser meningitis. Carmen sollozaba teatralmente. No para de gritar su nombre, señor Daniel. ¿El nombre de quién? Daniel frunció el ceño. De Isabela. Dice que se va a morir si Isabela no viene. Isabela ya estaba agarrando su abrigo. Vamos, murmuró. No me importa lo que diga Ricardo. La mansión Mendoza estaba sumida en un silencio ominoso cuando llegaron. Carmen los recibió en la puerta con ojos rojos y un pañuelo dramáticamente presionado contra su nariz. Gracias a Dios que vinieron, susurró. El señor Ricardo está con el especialista en el hospital haciendo análisis. Sofía se quedó aquí porque estaba demasiado débil para mover. Isabela subió las escaleras de 2 en 2, con Daniel pisándole los talones. Cuando abrieron la puerta del cuarto de Sofía, encontraron a la niña acurrucada en su cama, pálida pero con los ojos brillantes de emoción. Isabela, Sofía se incorporó con una energía que contradecía su supuesta agonía. ¿Viniste de verdad? Estoy aquí, mi amor. Isabela se arrodilló junto a la cama, tocando instintivamente la frente de la niña para buscar fiebre.
No había ninguna. Sofía se lanzó a los brazos de Isabela con una fuerza sorprendente y comenzó a llorar lágrimas de alivio genuino. «Te extrañé tanto», sollozó. «Tanto, Isabela. No podía comer, no podía dormir, no podía hacer nada sin ti». Isabela la abrazó fuertemente, pero algo no cuadraba. Miró por encima de la cabeza de Sofía hacia Daniel, quien también parecía confundido. «Sofía». Isabela se apartó suavemente. «Carmen dice que tienes fiebre muy alta». La niña bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior como hacía siempre que había hecho algo malo. «Sofía». La voz de Daniel era gentil pero firme. «¿Estás realmente enferma?» La confesión salió como un torrente. «No, pero era la única manera». Sofía agarró las manos de Isabela desesperadamente. «Papá no me dejaba verte, y Carmen es horrible, y tú eres mi verdadera mamá, y pensé que si fingía estar muy enferma, papá tendría que dejarte venir, y entonces se daría cuenta de que te necesito». Y Isabela sintió que el corazón se le partía y se llenaba de orgullo al mismo tiempo. Esta niña valiente, brillante, había orquestado todo esto para traerla de vuelta. «Mi pequeña conspirador», murmuró, besando la frente de Sofía. «¿Cómo convenciste a Carmen de que te ayudara?» «Yo no la ayudé con nada». Los tres se giraron hacia la puerta. Carmen estaba allí, con expresión furiosa, toda pretensión de dolor maternal desaparecida. «Esta mocosa manipuladora me engañó a mí también». Carmen se acercó con pasos agresivos. Me hizo llamarlos con sus mentiras. Fue entonces cuando Isabela lo notó. Los aretes que Carmen llevaba puestos, pequeñas perlas con diamantes incrustados que reconocía perfectamente. «¿Esos aretes?», murmuró Isabela. Daniel siguió su mirada y se tensó. «Esos son los aretes de Elena». Su voz se volvió peligrosamente baja. «Los que supuestamente Isabela robó». Carmen se llevó las manos instintivamente a los oídos, pero era demasiado tarde. Yo los encontré en... Estaba limpiando. ¿Los encontraste dónde exactamente?» Daniel se levantó lentamente. En ese momento, la puerta principal se abrió con estruendo. Ricardo había regresado del hospital con un especialista en pediatría, esperando encontrar a su hija al borde de la muerte. En lugar de eso, encontró a Isabela abrazando a Sofía, quien estaba perfectamente sana, Daniel confrontando a Carmen sobre joyas robadas, y a la ama de llaves tratando desesperadamente de quitarse los aretes de Elena. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió Ricardo. Sofía se bajó de la cama de un salto y corrió hacia su padre. «¡Papá!», se colgó de sus piernas. Por favor, déjame quedarme con Isabela. Ella es mi verdadera mamá y la amo, y Carmen es mala y está usando las joyas de mamá Elena». Ricardo miró alrededor de la habitación, tratando de procesar la escena. Su mirada se fijó en Carmen, quien ahora tenía las manos vacías y los aretes de Elena brillando sobre el suelo donde los había dejado caer. «Carmen», su voz era mortalmente tranquila. «Ve a tu cuarto. Ahora. Señor Ricardo, yo puedo explicar». «¡Ve a tu cuarto!». Carmen salió corriendo, pero no antes de lanzar una mirada de odio puro hacia Isabela. Ricardo se arrodilló frente a Sofía, tomando su pequeño rostro entre sus manos. «¿Me mentiste sobre estar enferma?». Sofía asintió con lágrimas en los ojos. «Solo quería que Isabela volviera. La necesito, papá. La necesito como tú necesitabas a mamá, Elena». Las palabras de su hija golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Por primera vez en meses, realmente miró a Isabela, la forma en que sostenía a Sofía, la preocupación genuina en sus ojos, el amor incondicional que había estado ciego para ver. «Ricardo», Daniel se acercó, «creo que necesitamos registrar el cuarto de Carmen. Lo que encontraron allí cambió todo. El collar de diamantes de Elena escondido en el fondo del armario, junto con una docena de objetos pequeños de la casa y algo más perturbador.
Una libreta con anotaciones detalladas sobre las rutinas familiares, contactos de periódicos sensacionalistas y fotografías tomadas en secreto de Daniel e Isabela juntos. Carmen no solo era una ladrona, era una oportunista que había planeado vender la historia de la empleada ladrona que sedujo al heredero a la prensa amarilla. Cuando fueron a confrontarla, descubrieron que había huido. Pero había dejado atrás algo que podía destruir a toda la familia Mendoza. Documentos que probaban irregularidades fiscales menores en las empresas de Ricardo, suficientes para crear un escándalo que arruinaría su reputación para siempre. La guerra apenas había comenzado. Una semana después, Ricardo se paseaba por su estudio como un animal herido. Los documentos que Carmen había dejado atrás estaban esparcidos sobre su escritorio. Facturas con fechas alteradas, deducciones fiscales cuestionables, contratos con empresas que habían resultado ser pantallas para evasión de impuestos. Nada era suficientemente grave para llevarlo a la cárcel, pero en manos de la prensa sensacionalista sería suficiente para destruir su reputación y la de toda su familia. El teléfono sonó. Ricardo contestó con manos temblorosas. «Señor Mendoza». La voz de Carmen sonaba dulcemente venenosa. «Espero que haya tenido tiempo de revisar los documentos que olvidé en mi cuarto». «¿Qué quieres?». Ricardo cerró los ojos. «1.000.000 de euros». Carmen rió suavemente. «Y que eche a Isabela definitivamente de la vida de Sofía, para siempre». «Carmen, esos documentos, ¿son suficientes para arruinar su precioso imperio?» «Oh, sí, lo sé». Carmen hizo una pausa dramática. «Tengo reunión con el mundo mañana, señor Mendoza. A menos que, por supuesto, lleguemos a un acuerdo». Ricardo sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Dame tiempo para pensarlo». «Tiene hasta mañana por la noche». Casualmente, ¿no es cuando tienen esa elegante cena benéfica para el hospital infantil? Sería una lástima que los periodistas aparecieran justo cuando están cenando con toda la alta sociedad madrileña. La línea se cortó, dejando a Ricardo solo con su desesperación. La noche siguiente, la mansión Mendoza brillaba una vez más, con luces doradas y el murmullo de conversaciones elegantes. Era la cena anual benéfica para el Hospital Niño Jesús, y 200 invitados de la élite madrileña se paseaban por los salones con copas de champán en las manos. Ricardo llevaba puesto el mismo traje gris de la noche que había humillado a Isabela, pero esta vez sus manos temblaban mientras sostenía su copa de whisky. Daniel había llegado con Isabela del brazo, desafiando abiertamente las órdenes de su hermano. Ella llevaba un vestido azul marino sencillo pero elegante, y mantenía la cabeza alta a pesar de las miradas curiosas y los murmullos susurrados de los invitados que recordaban el escándalo de meses atrás. Sofía, vestida con un pequeño vestido rosa, no se separaba de Isabela ni por un segundo. «Papá se ve muy triste», murmuró la niña, observando a Ricardo desde el otro lado del salón. Isabela siguió su mirada. Ricardo estaba junto a las ventanas francesas, mirando obsesivamente su teléfono como si esperara noticias terribles. «¿Está preocupado por algo?» Isabela frunció el ceño. «¿Has notado algo extraño últimamente?» Antes de que Sofía pudiera responder, Daniel se acercó con expresión tensa. «Isabela, necesito hablar contigo», susurró. «En privado». Pero Sofía tenía oídos de halcón. «¿Qué pasa, tío Daniel? ¿Es por Carmen?» Daniel y Isabela se miraron sorprendidos. «¿Qué sabes sobre Carmen?», preguntó Isabela. «La vi esta mañana». Sofía bajó la voz. «Estaba hablando con papá por teléfono en el jardín. Dijo algo sobre documentos y dinero y que tenía que echarte para siempre o algo malo pasaría con la familia». Isabela sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Sofía, ¿estás segura de lo que oíste?». La niña asintió solemnemente.
y también dijo que tenía una reunión con periodistas hoy. Daniel y Isabella se miraron con comprensión Downing. «Carmen está chantajeando a Ricardo», murmuró Daniel. «Por eso está actuando tan extraño». En ese momento, como invocada por su nombre, Carmen apareció en la entrada del salón. No venía sola. 3 hombres con cámaras y libretas de notas la seguían, claramente periodistas. Ricardo la vio y su cara se puso pálida como la cera. Sofía también los vio y algo en la expresión maliciosa de Carmen despertó una furia protectora en la niña de 8 años. «¡No!», gritó Sofía de repente, su voz cortando las conversaciones elegantes como una sirena de alarma. Todos los invitados se giraron para mirarla. Sofía se subió a una silla dorada para que todos pudieran verla mejor. «Carmen es una mentirosa y una ladrona», anunció con la claridad de una campanada. «Ella robó el collar de mi mamá Elena y trató de culpar a Isabella». Los murmullos se extendieron por el salón como ondas en un estanque. Carmen palideció tratando de retroceder hacia la salida, pero los periodistas que había traído ahora la miraban con interés renovado. «¡Sofía, bájate de ahí!». Ricardo se acercó, pero Daniel lo detuvo con una mano en el pecho. «Deja que hable», murmuró Daniel. «Es hora de que se sepa la verdad». Sofía sacó algo del bolsillo de su vestido rosa, el collar de diamantes de Elena, que había recuperado del cuarto de Carmen antes de que huyera. «Este es el collar que Carmen robó». Lo levantó para que todos pudieran verlo brillar bajo las luces del chandelier. «Isabella nunca robó nada. Carmen nos mintió a todos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miró a su hija, pequeña y valiente, defendiendo a la mujer que él había tratado tan cruelmente, y sintió que algo se rompía definitivamente en su pecho. Carmen, viendo que su plan se desmoronaba, intentó una última mentira. «Esa niña está confundida. Yo nunca...» «¡Basta!». La voz de Ricardo resonó por todo el salón. «¡Basta ya de mentiras!». Se acercó lentamente a donde estaba Isabella, que observaba la escena con lágrimas en los ojos. Cada paso que daba era como caminar hacia su propia redención. Cuando llegó frente a ella, Ricardo Mendoza hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. «Isabella Santos», su voz se quebró. «He sido un tonto, un cobarde y un hombre lleno de prejuicios. Tú nunca robaste nada. En el fondo de mi corazón siempre lo supe, pero mi orgullo, mi maldito orgullo, me impidió admitir que estaba equivocado». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Isabella. «Señor Mendoza, por favor». Ricardo levantó la mirada hacia ella. «Perdóname. Perdona a un hombre estúpido que casi destruye a la única persona que realmente ama a su hija». El silencio en el salón era absoluto. 200 invitados observaban la redención de un hombre orgulloso. Isabella extendió la mano y ayudó a Ricardo a levantarse. «Ya está perdonado», murmuró. «Hace mucho tiempo». Fue entonces cuando Daniel se acercó, tomó la mano libre de Isabella y se arrodilló frente a ella en el mismo lugar donde su hermano acababa de pedir perdón. «Isabella Santos». Su voz temblaba de emoción. «¿Querrías casarte conmigo? ¿Querrías ser mi esposa, la madre de Sofía y la mujer que me enseña a ser un hombre mejor cada día?» El salón contuvo la respiración. Sofía saltó de la silla y corrió hacia ellos. Di que sí, Isabella, por favor». Isabella miró alrededor. A Daniel arrodillado frente a ella, a Sofía agarrando su vestido con esperanza brillando en los ojos, a Ricardo observando con lágrimas de gratitud y a 200 invitados esperando su respuesta. «Sí», susurró, y luego más fuerte. «Sí». El salón explotó en aplausos, pero Isabella solo podía oír el latido de su propio corazón y las risas de alegría de Sofía. Carmen y los periodistas se habían ido, derrotados. La verdad, finalmente, los había liberado a todos. 6 meses después, el jardín de la mansión Mendoza nunca había lucido tan hermoso.
Las rosas blancas que Isabela había plantado durante sus años como empleada doméstica ahora florecían en todo su esplendor, creando un marco perfecto para la ceremonia más íntima y emotiva que esas paredes habían presenciado jamás. Solo 50 invitados se habían reunido para la boda de Daniel Mendoza e Isabela Santos, familiares cercanos, amigos íntimos y todos los niños del Centro Educativo Esperanza, que había abierto sus puertas apenas un mes atrás. Isabela se miraba en el espejo de la habitación que una vez había limpiado como empleada doméstica, ahora vestida con un sencillo vestido de novia de seda color marfil que Daniel había insistido en comprar en una boutique exclusiva de la Gran Vía. «Estás preciosa». Sofía apareció detrás de ella, radiante en su vestido de dama de honor color rosa pálido. Como una princesa de verdad. Isabela se agachó para estar a la altura de la niña, arreglando cuidadosamente la pequeña corona de flores en su cabello. «Tú eres la que parece una princesa, mi amor. Estás lista para ser oficialmente mi hija». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de felicidad. «He estado lista desde que tenía 3 años», susurró, abrazando a Isabela con fuerza. Solo estaba esperando a que los adultos se dieran cuenta. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Ricardo asomó la cabeza, vestido con un elegante traje azul marino y una sonrisa que Isabela no había visto en él desde antes de la muerte de Elena. «¿Puedo pasar?», preguntó tímidamente. «Es hora». Los últimos 6 meses habían transformado a Ricardo Mendoza de maneras que él mismo no creía posibles. La terapia familiar que habían comenzado juntos, Ricardo, Sofía e Isabela, había sido idea del psicólogo infantil que finalmente había diagnosticado correctamente el duelo prolongado de Sofía. «Isabela». Ricardo se acercó con algo brillando en sus ojos. «Quería darte esto antes de bajar». Le extendió una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro estaba el collar de diamantes de Elena, pero ahora tenía un colgante adicional. Un pequeño corazón de oro con la inscripción «Para Sofías nueva mamá, con amor eterno, Elena». «¿Cómo?». Isabela lo miró con incredulidad. «Lo mandé a hacer». Ricardo sonrió. «Elena habría querido que lo tuvieras. Habría querido que Sofía tuviera la madre que se merece». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabela, mientras Ricardo colocaba suavemente el collar alrededor de su cuello. «Gracias», murmuró, «por todo, por confiar en mí con lo que más amas en el mundo. Gracias a ti». Ricardo tomó su brazo. «Por enseñarme que el amor verdadero no conoce clases sociales y que la familia se construye con el corazón, no con el dinero». La música comenzó a sonar en el jardín. Daniel esperaba junto al altar improvisado bajo un arco de rosas blancas, vestido con un traje gris claro que hacía resaltar sus ojos castaños. A su lado estaba el padre Miguel, el mismo sacerdote que había bautizado a Sofía 8 años atrás. Los niños del Centro Educativo Esperanza, sentados en las primeras filas, aplaudieron emocionados cuando Sofía apareció esparciendo pétalos de rosa por el camino de entrada. Pero el momento que detuvo todos los corazones fue cuando Isabela apareció del brazo de Ricardo. Había algo profundamente simbólico en ver al hombre que una vez la había humillado públicamente, ahora caminando con ella hacia su nueva vida, con orgullo y amor genuino brillando en su rostro. Daniel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas cuando su hermano puso la mano de Isabela en la suya. «Cuídala», murmuró Ricardo. «Es el tesoro más grande que nuestra familia ha tenido jamás». «Con mi vida», prometió Daniel, besando suavemente los nudillos de Isabela. La ceremonia fue sencilla pero llena de amor.
Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, Sofía saltó de su lugar y corrió hacia ellos, creando un abrazo grupal que hizo llorar a la mitad de los invitados. «Ahora somos una familia de verdad», gritó Sofía, y su risa cristalina llenó todo el jardín. El banquete se celebró en el mismo salón donde Isabela había sido humillada un año atrás, pero ahora las paredes resonaban con risas, música y celebración. Carmen había sido sentenciada a 2 años de prisión por robo y chantaje. Sus planes de vender la historia a la prensa habían fracasado estrepitosamente cuando los periodistas se dieron cuenta de que la verdadera historia, la de amor, redención y familia, era mucho más poderosa que cualquier escándalo fabricado. Durante el baile de novios, Daniel giró a Isabela bajo las mismas luces que una vez habían iluminado su vergüenza. «¿Te arrepientes de algo?», le susurró al oído. «Solo de una cosa», Isabela sonrió, «de haber tardado tanto en darme cuenta de que merecía ser amada así. Nunca más tendrás que dudarlo». Daniel la besó suavemente. «Nunca más». Cuando llegó el momento de cortar la tarta, Sofía pidió un micrófono. Con la confianza de una niña que había aprendido que su voz importaba, se dirigió a todos los invitados. «Quiero decir algo», anunció, su vocecita llenando el salón. «Durante mucho tiempo tuve miedo de llamar mamá a alguien que no fuera mi mamá Elena. Pensaba que eso significaba que la olvidaba». Los adultos guardaron silencio respetuoso. «Pero mi papá me explicó que el corazón puede amar a muchas personas al mismo tiempo, y que mi mamá Elena estaría feliz de saber que yo tengo a alguien que me cuida tanto como Isabela». Sofía se giró hacia Isabela con ojos brillantes. «Así que quiero que todos sepan que Isabela ya no es solo Isabela para mí». Su voz se llenó de orgullo y amor. «Es mi mamá Isabela». El silencio duró apenas un segundo antes de que el salón explotara en aplausos, lágrimas y vítores. Ricardo, observando desde su mesa, sonrió por primera vez desde la muerte de Elena. Una sonrisa genuina, completa, llena de paz y gratitud. Su familia estaba completa otra vez. Isabela se arrodilló y abrazó a Sofía, y Daniel las envolvió a ambas con sus brazos. En ese momento perfecto, bajo las luces doradas del salón, donde todo había comenzado, la empleada de limpieza, que había sido despedida con tanta crueldad, se había convertido en el corazón de una familia que había aprendido que el amor verdadero no conoce fronteras, clases sociales ni prejuicios. Solo conoce el poder infinito de un corazón valiente que se atreve a amar sin condiciones. Qué historia tan hermosa y conmovedora la de Isabela, Daniel y la pequeña Sofía. Una historia que nos demuestra que el verdadero amor no conoce fronteras sociales y que la familia se construye con el corazón, no con títulos o dinero. Isabela nos enseñó que la dignidad no se pierde jamás, sin importar las circunstancias, y que cuando una persona lucha con amor sincero, el universo conspira para que la justicia prevalezca. ¿No te parece increíble cómo una niña de 8 años tuvo la valentía de defender a la persona que amaba cuando los adultos fallaron? Si esta historia te llegó al corazón como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus seres queridos, porque historias como esta necesitan ser contadas y recordadas. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu momento favorito de la historia? ¿Te identificaste con Isabela, con Sofía o tal vez con la transformación de Ricardo? Y si quieres seguir disfrutando de historias que celebran el triunfo del amor sobre los prejuicios, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ni una sola. Y queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Déjanos saber en los comentarios de qué rincón del mundo formas parte de nuestra hermosa comunidad.